una modificación de oclusión puede hacer un cambio de postura. Vamos a verlo haciendo también un estudio con 25, 26 pacientes que han llevado una férula durante más de un mes. Hemos hecho los registros antes, al momento donde ponemos la férula y después de un mes. Hemos hecho registro con plataforma estática, c'est celle que tu as, también con plataforma dinámica y también hemos hecho análisis del andar, de la marcha con un locómetro. Y podemos ver que llevando una férula da consecuencia a modificaciones en parámetros de postura. Por ejemplo, aquí es análisis estática y hay un efecto muy significativo con la férula. Los pacientes son más estables con una férula después de un mes, llevar un mes que todos los pacientes estaban pacientes que presentaban un disfuncionamiento al nivel del aparato manducator. Y el único tratamiento fue llevar una férula. Aquí es al nivel dinámico con plataformas instables. También hay un resultado significativo y aquí con la análisis de la marcha también tenemos una modificación al nivel de la cadencia. Es decir que llevando una férula durante un mes ocasiona una modificación de la manera de andar. Cada paciente tiene una conferencia mejorada llevando una férula. Es decir que cuando hay una patología hay relaciones entre los dos sistemas y que tratando un solo sistema no es suficiente. Muchas veces, como vamos a hablar después, como las cosas no son lineales, hay que saber qué hacer con una cosa y cuándo hacerlo. He hecho una estudia para saber si había una influencia sobre la postura cuando teníamos una ausencia de un diente. He constituido una muestra de 27 sujetos y solamente le faltaban la primer muela, por un lado. En la mayoría de los casos, las muelas faltaban en la mandíbula. Y he utilizado 8 test de posturología. Para cambiar la situación en la boca es muy fácil. He tomado un pequeño rollo de algodón que ponía entre los dientes y hacía los test antes y los test con el hueco tapado. En verde se ve las mejoramiento y en rojo los pejoración. Empeoramiento. Se ve una cosa que existen modificaciones en la parte alta del cuerpo, es decir, arriba de la vértebra 12, pero también que existen modificaciones en la parte inferior del cuerpo. Y en algo hay más de mejoramiento que de empeoramiento.
En algunos sujetos hay 3, 4, muchos tests que van a modificar solamente cuando voy a tapar el hueco. En el caso del VERTES es la vertical de Barré. Hay modificación en 44% de los casos. La misma vertical de Barré en el pliegue de las nalgas, 25% de modificaciones. La cintura escapular se va a igualar en 30% de los casos. Hay una cosa que la rotación de la cabeza no he tenido ninguna modificaciones. Es un test que utilizan muchos los posturólogos, pero cuando utilizan este test es poniendo rollos de algodón entre los dientes para modificar la oclusión. En mi test yo no voy a cambiar la oclusión, los dientes quedan en la misma situación, es solamente el hueco que está tapado. El caso más extraordinario es el test de Bassani. Hay más de 52% de mejoramiento, es decir, que los pulgares estaban desigual y tapando el hueco en la boca se van a igualar inmediatamente. Cambia también la pierna corta que desaparece en 25% de los casos. Y el test de Fukuda hay cambio en 48% de los casos.